Hola a todos, ¿cómo estáis? Una semana más estamos aquí para traer un poco más de entrenamiento de formación profética y vamos a hablar hoy de un tema que a veces parece muy fácil de entender, pero que realmente puestos en la práctica no lo es tanto. Y la pregunta es, ¿qué pasa cuando ya sé cuál es mi don o mis dones y tengo claro cuál es mi llamado? Ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer? Si ya sabes cuáles son tus dones, hacia dónde el Señor te está llamando, pero no sabes exactamente hacia dónde ir, cuál es el siguiente paso a dar, no te vayas, ya sabes que dentro de un momento comenzamos. Tal vez llevas tiempo dándote cuenta de que tienes dones espirituales, de que el Señor te usa, te está llamando a ese mover profético. Tal vez llevas tiempo viendo esos vídeos y te identificas como una persona profética que sí que está recibiendo revelación de Dios para poder entregarla a otros. ¿Cuál es el siguiente paso que es muy importante que tengas en cuenta? Si no lo estás haciendo aún, muy importante es que te congregues, que busques una iglesia de sana doctrina donde tú empieces a rendir cuentas y a que te cobije esa cobertura espiritual, que hayan unos pastores que cuiden de ti, que te ayuden a superar aquellas etapas de tu vida que aún estás por superar y que también te aconsejen de cómo poder poner al servicio de ese lugar, de esa congregación, de esa iglesia, los dones que el Señor te ha dado. Entonces, para esto muy importante, vuelvo y digo, si no lo estás haciendo aún, empieza a pedirle al Señor. Dile al Señor, Señor, me has dado dones, siento que definitivamente tú quieres usarme, pero dime dónde hacerlo. Yo como testimonio tengo que decir que cuando yo comencé mi caminar en Cristo, yo no sabía que tenía este llamado, pero empecé a asistir obviamente a una iglesia, a congregarme, ahí el Señor empezó a trabajar mucho en mi vida, a transformarme de todo lo que yo traía antes y a poner en mí la madurez, hasta que encontré el momento de entender que yo tenía algo más, empecé a querer servir. Dentro de ese querer servir, el Señor es cuando me mueve aquí a España y aquí entendí que lo mío no era un servicio cualquiera, sino era un servicio hacia el llamado profético. No quiero decir que los otros servicios no sean importantes, todos son importantes, pero yo identifiqué cuál era el mío. Y al identificar que yo estaba llamada a todo lo que era el ámbito de los dones espirituales, empecé a orar mucho porque en ese momento yo no me encontraba en una iglesia donde espiritualmente pudiera crecer en ese llamado. No era una iglesia que lo viera como una necesidad de crecimiento. Y fui muy bendecida en el lugar donde estaba, fui tremendamente bendecida, ya crecí mucho espiritualmente, pero llegó el momento de decirle al Señor, Señor, ¿ahora qué hago? ¿Continúo en la iglesia donde estoy o definitivamente dónde quieres que te sirva? Y recuerdo que mi oración, y esto quiero contarlo y lo cuento con un recuerdo muy bonito, y yo le dije al Señor, Señor, dime dónde te sirvo, pero no me dejes sentada en una silla porque me muero. Yo sabía que si estaba todo el tiempo puesta en una silla, me refiero con esto, a llegar a la iglesia, sentarme, escuchar la predicación, tomar notas, orar y ese momento estar gozosa en el Señor, pero luego salir y no hacer nada, era muy complicado para mí, por lo que yo le empecé a pedir al Señor que me dijera dónde poder servir con los dones que yo tenía. Y después de oración, de ayuno, de un tiempo de rogarle realmente al Señor que me dijera dónde encontré la iglesia apostólica donde me congrego. Es una iglesia apostólica y profética. Y fue ahí, aquí en mi casa, como le llamo, donde realmente el Señor me trajo para desarrollar dentro de mí todo lo que era el ámbito profético. Pero quiero aquí decir algo, yo no llegué y enseguida ya, wow, has llegado, ahora te vamos a usar. No, simplemente llegué allí, empecé a entrar en conectar con lo que el Señor quería para mi vida, a ser restaurada, a ser una mujer que se dejaba formar en las manos del Señor y aprendí poco a poco a servir en diferentes áreas. Estuve sirviendo con los niños, estuve sirviendo en la danza profética y estuve sirviendo en áreas que poco a poco, incluso en la intercesión, empecé a servir. Y en todas estas áreas, poco a poco fui viendo como cada vez este servicio me llevaba a estar más
concentrada en lo que el Señor quería, que era el llamado hacia este servicio profético. Y creciendo en el servicio profético, el Señor ya me estableció dentro de lo que es la unción, ya el oficio de profeta. Pero eso fue un crecimiento. Y esto lo digo porque lo siento del Espíritu Santo, para que no te desilusiones si entras a una iglesia y quieres que ya te pongan ahí a servir proféticamente. No va a ser así. No estoy diciendo con eso de que sea la regla universal, pero en principio, sé que el Señor acelera los tiempos, pero en principio lo que tienes que llegar es a decir, aquí estoy, en qué puedo servir, y donde te pongan a servir, tú sirve. Y si tienes la oportunidad de servir en la intercesión, sirve, porque en la intercesión el Señor nos habla y nosotros podemos aportar con los dones que tenemos. Pero no te quedes como una persona profética sin tener un lugar donde servir. Es muy necesario que aprendas a buscar esa congregación donde seas útil en las manos del Señor. Eso es muy, pero muy importante. Bueno, y quiero aclararte aquí que aunque en mi vida ha sido así, que finalmente encontrar un lugar donde congregarme, tal vez tú ya lo tienes, tal vez tú ya te congregas en esa iglesia donde el Señor te ha llevado a servir con tus dones espirituales. Entonces lo que sí quiero es aconsejarte, y esto movida por el Espíritu Santo, a que si no lo has hablado, si no lo has comentado con tus pastores o líderes que tienes estos dones, hazlo, porque hay un espíritu de intimidación que quiere cerrar la boca de la gente profética para que no se comunique, para que la revelación que está teniendo no la hable. Y es muy importante. Si tienes sueños, si tienes visiones, palabra de conocimiento, profecía, lo que tú tengas, díselo a la persona con la que tengas esa complicidad, pero que sea obviamente una persona del liderazgo, a tus pastores, que puedan ellos comunicarlo y ponerlo en el lugar adecuado. Que ellos digan, vale, vamos a imaginar este hermano, esta hermana está teniendo sueños de advertencia, por ejemplo, o una palabra de conocimiento acerca de algo que viene para la congregación o para un hermano de la congregación. Y es bueno que lo comuniques, porque es necesario saber dónde va esto y dónde encaja. Entonces, muchas veces nosotros tenemos la revelación, pero no sabemos muy bien qué hacer con ella, lo he dicho en otros vídeos. Entonces es importante trabajar en equipo, como cuerpo de Cristo. A eso nos llamó el Señor, no a hacer islas, no a vivir de forma solitaria, sino a compartir los dones y trabajar unos con otros. Tú imagínate por un momento que las personas, que tengas un hermano o hermanas en la iglesia que tienen el don de sanidad, pero se lo guarden para ellos y solo oren por ellos cuando ellos mismos están enfermos. Sería ilógico. Entonces, si tú necesitas que estos hermanos oren por ti cuando tienes un dolor, ¿tú qué haces? Hablas con ellos y les dices, mira, tengo un dolor en tal parte, o le dices al pastor, pastor, tengo este dolor hace algunas días o semanas o lo que sea, y ellos puede que te digan, mira, tal hermano va a orar por ti, o el mismo pastor, pero van las personas que son las adecuadas. Así que si tú eres la persona que está recibiendo revelación, tú lo pones al tanto a tus líderes o pastores. Cuando alguien necesite revelación, ¿qué van a hacer? Como saben que tú recibes revelación de parte del Señor, ellos te van a dar la oportunidad de servir en esa área. Si tú eres una persona que te pones a interceder y el Señor te da palabra de conocimiento, pues cuando se necesite una palabra de conocimiento en una situación específica, te van a decir, mira, ora por esta situación a ver qué te dice el Señor. Es que así funciona, somos un cuerpo, pero tenemos que avisar y decir, mira, los dones que el Señor a mí me ha dado son estos, ¿cómo los pongo al servicio de la comunidad, de la iglesia? Así que te invito en este vídeo, desde lo más profundo de mi corazón, y espero que tú lo entiendas, que si hay algo importante en la vida profética, tanto en la vida como hijos de Dios, pero con tu llamado específicamente, entra, si no lo estás haciendo, a un lugar donde congregarte, donde ser de bendición para otros, como siempre lo digo, y donde aprendas a crecer y a crecer y a crecer y a crecer. Si admiras a alguien por cómo sirve proféticamente, si dices, mira, este profeta, aquel profeta, o si admiras a alguien, ese alguien tuvo que pasar por todo lo que tenemos que pasar todos. Dejar que se le formara, aprender cómo hacerlo bien, quitar aquellas cosas que hacía mal y llegar en el proceso poco a poco a madurar para estar en el lugar donde está. Así que te animo, si no te estás congregando, ánimo, ve a buscar en oración al Señor, a ver dónde dice, voy a ubicarte en ese lugar donde sirvas. Si ya estás sirviendo, da lo mejor de ti en ese lugar, bendice a la congregación donde estás con tus dones, con tu servicio, y yo lo dejo hasta aquí.
me despido. Espero que sea un video que les bendiga mucho a todos y sobre todo que les anime a estar cada vez más profundizando en un buen servicio profético, que de eso se trata. Suscríbete al canal si no te has suscrito, ya lo sabes, déjame sus comentarios y bueno, un beso y muchas bendiciones para todos. Bendecidísima semana y nos vemos en el próximo video. Adiós.